Muy buenas, vamos con el siguiente vídeo. Hasta ahora hemos visto cosas relativamente sencillas, que son acciones que se ejecutan una después de la otra. Pero un programa o un robot es mucho más que eso. Un programa necesita reaccionar, es decir, cuando sucede algo, hace algo. Es a lo que estamos acostumbrados. Una máquina de café, cuando pulso el botón, echa el café. Un robot, cuando va a chocarse, cambia de dirección. Es decir, normalmente los programas de ordenador, los robots, las máquinas, tienen en cuenta lo que está sucediendo a su alrededor. Y eso se consigue gracias a los sensores. Los sensores son esos componentes que nos dan información de lo que pasa alrededor. Si veis la pantalla, ya tenéis una pista de lo que vamos a hacer ahora. Hay un botón, hay un LED, entonces parece muy sencillo. El programa que vamos a hacer es que cuando yo pulse el botón, entonces el LED se enciende. Entonces, para eso, como siempre, conectamos. Recordad que el botón es un componente digital. ¿Por qué es digital? Porque puede darme solo dos valores, pulsado o no pulsado, ¿de acuerdo? Los componentes que solo pueden dar dos valores son digitales, igual que el LED. El LED puede tener dos posibilidades, encendido o apagado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ambos son digitales y, como veis, pues los conectamos en los pines digitales, en el 5 y en el 7. Ahora vamos directamente, una vez que los hayamos conectado en la realidad, vamos a la pantalla. Para acelerar un poquito, yo ya lo tengo conectado en BitBlock, ¿de acuerdo? Sabéis que el proceso es el de siempre, sacamos la placa, sacamos el botón y sacamos el LED. Y yo les he llamado LED y botón, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente, cuando el botón esté pulsado, enciendo el LED. Pues vamos allá, vamos a programarlo. Entonces, me olvido de la parte inicial otra vez, no os preocupéis, más adelante veremos para qué sirve. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si yo quiero saber si el botón está pulsado o no, tengo que leer lo que me está dando el botón y esa lectura tengo que guardarla en algún sitio. Es decir, yo compruebo si ese pin tiene un valor u otro, que serán 0 voltios cuando no está pulsado o 5 voltios cuando está pulsado, leo ese valor y ese valor lo guardo en algún sitio. Entonces, eso en programación, esos sitios, esas cajas donde yo guardo información, se llaman variables. Entonces lo que voy a hacer es declarar una variable, ¿de acuerdo? ¿Lo veis aquí? En variables tenemos declarar variable. Declaro una variable y la voy a llamar, por ejemplo, mi botón, ¿de acuerdo? Entonces, en esa variable lo que voy a hacer es meter el valor del botón y para eso voy a componentes y veis que aquí leer es distinto que del LED, encender, tiene aquí como este apéndice, esto es como un puzzle. ¿Qué quiere decir? Que esto me va a devolver un valor. Entonces lo encajo aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que en la variable mi botón, en esa caja, yo guardo si el botón está pulsado o no está pulsado. Entonces, una vez que yo tengo ese valor, ¿qué tengo que hacer ahora? Muy sencillo. Si el botón está pulsado, enciendo el LED. Pues vamos allá. Para eso vamos a control. Esto es lo que se llama en programación una sentencia lógica o sentencia condicional. ¿Por qué condicional? Porque si pasa algo, hago una cosa, si pasa otra cosa, hago una cosa distinta. Entonces, en este caso, fijaos, aquí lo tenemos. Si algo igual a algo, entonces ejecuto. Entonces, vamos allá. Si la variable mi botón, que es donde he guardado el valor, es igual a 1, recordad, hemos dicho que los componentes digitales pueden devolver dos valores. Estos valores son 0 o 1. En este caso, cuando el botón está pulsado, vale 1. Cuando está suelto, vale 0. Entonces, si la variable mi botón igual a 1, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. Fijaos que en matemáticas aparece el 0. Una vez que yo lo arrastro, ya lo cambio y pongo en 1. Si es 1, ¿qué es lo que hago? Enciendo el LED. Aquí está. Encender el LED. ¿De acuerdo? Entonces, este sería mi programa. Si yo pulso el botón, enciendo el LED. Vamos a ver. Compilamos. ¿De acuerdo? Proyecto compilado con éxito. Eso quiere decir que está todo ok. Y luego, posteriormente, lo cargamos en la placa. Entonces, vamos a ver cómo funciona este programa. Fijaos. Pulso el botón y se enciende. Suelto el botón, no se apaga. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Fijaos, esto es muy importante. Cuando lo he pulsado, el LED se ha encendido, pero cuando he soltado el botón no se ha apagado. Si os dais cuenta, en el programa yo no le he dicho en ningún momento que se apague. Es decir, yo estoy diciendo si el botón está pulsado, lo enciendo. Si no está pulsado, no hago nada. Es decir, si estaba encendido, sigue encendido. Entonces esto, me voy a control y escribo de lo contrario, es decir, si el botón está pulsado, enciendo el LED.
De lo contrario, ¿qué tengo que hacer de lo contrario? Pues de lo contrario lo que tengo que hacer es apagar el LED. Entonces ahora vuelvo a compilar, lo cargo en la placa y vamos a ver cómo funciona. Entonces efectivamente, pulso el botón y el LED se enciende. Lo suelto y el LED se apaga, exactamente. Entonces es muy importante cuando programamos sentencias condicionales tener en cuenta lo que quiero hacer cuando sucede algo, pero también lo que quiero hacer cuando ese algo no sucede. Es decir, lo más habitual es que esta parte de aquí, el de lo contrario, se nos olvide y entonces el programa no funcionará como habíamos visto. Entonces, simplemente recordar esto. Cuando pasa algo, ejecuto una acción. De lo contrario, lo que sea. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Pues fijaos, como siempre es un bucle. Empieza, lee el valor del botón, y muy importante que lo lea cada vez. Lee el valor del botón. Si el botón es igual a 1, es decir, si está pulsado, enciendo el LED. De lo contrario, lo apago y vuelve a empezar. De modo que está continuamente actualizándolo. De ese modo me permite que en cuanto suelte, el LED se apaga. Entonces, hoy hemos aprendido las sentencias condicionales, es decir, yo hago algo en función de algo, y esto es fundamental para toda la programación de placas controladoras. Poco a poco iremos aprendiendo más sensores, entonces dependiendo de los valores de cada sensor, haremos unas cosas u otras. Seguid practicando con esto. Probad ahora, por ejemplo, cuando yo pulso el botón, que el LED parpadee, y cuando lo suelto, que el LED se apague. Por ejemplo, es un ejercicio un poquito más complicado, pero que os servirá a practicar con lo que habéis visto hasta ahora. Muchas gracias.